Capítulo 22, Decisiones. Este momento de cambio en el que el campo de posibilidades se reduce a un solo camino entre todos los demás. Libertad que cierra sus propias puertas para orientarse mejor. Voluntad que se afirma, acto hecho, compromiso que hacemos frente a nosotros y a los demás. Este momento en el que los sueños y tal vez se desvanezcan para revelar la realidad del presente. 0 o 54 años después de la derrota de Aizen, 3 de octubre. Un ligero golpe resonó a través de la madera de la puerta y Koana invitó al visitante a entrar. Ella había percibido su acercamiento y no pudo evitar que una cierta aprensión la invadiera, no sabía muy bien por qué. Hola Rukia-sama. La joven se detuvo atónita en el umbral. Por un momento, pensó que veía la cara de Kyoko en lugar de la de la colega que conocía desde hacía varios años. Koana entonces se dio cuenta de su error. La espía todavía tenía los rasgos de su alias durante sus últimas discusiones si se omitían las reuniones de tenientes. La cortés frase había surgido por reflejo. Hola, teniente, ni siquiera sé cómo llamarte ahora. Rukia esbozó una pequeña sonrisa de complicidad como para disculparse. Ichigo le había informado de la doble identidad de Kyoko justo después de su matrimonio. Se había sorprendido mucho al descubrir que el noble con el que se había hecho amigo en la temporada anterior era en realidad el teniente desaparecido en la segunda. Hasta entonces, había sabido que este personaje no era lo que queríamos hacer creer al mundo, gracias a algunas pistas sembradas por su hermano y el clan Shiba. La llegada repentina de un nuevo primo en medio de un pequeño clan que frecuentaba habitualmente le había puesto el chip en la oreja. Un comentario hecho por su hermano instándola a hacerse amiga dijo que el estímulo de su primo e Ichigo para hacerlo finalmente la había convencido de que había algo sospechoso en ello. Pero ella nunca habría logrado establecer la conexión entre el discreto, sospechoso y estrictamente profesional Shinigami que conocía en las reuniones y el alegre, observador y orgulloso noble que había logrado en tan solo unos meses hacerse un lugar en la mayoría de los casos. Círculos restringidos. Es más, Rukia realmente había apreciado la delicadeza de sus comentarios y su humor algo sarcástico e irónico. Cuando Kyoko Shiba había desaparecido sin dejar rastro, un viaje de negocios a Rukongai les había explicado a sus primos, se había sentido herida al no recibir ninguna nota personal para informarle. Luego, su esposo le había explicado toda la historia, ignorando la prohibición de Soifon. Le había costado creerlo. Y a pesar del tiempo que había tenido para digerir la información y prepararse para este encuentro, todavía no podía reconciliar las dos caras cuando estaba frente a su colega. Lamento esta mascarada. Tuvimos que guardar silencio. Ichigo me explicó todo. No te culpo. Es solo que no estoy muy seguro de con quién hablar entre Kyoko y el teniente Mumei. Rukia comentó con su franqueza habitual. Oh. Koana pensó por un momento. No tenía idea de cómo reaccionar o comportarse. Entonces habría sido mucho más fácil si ella fuera Kyoko. Kyoko era una amiga. Koana, un colega lejano. Pero Kyoko o Koana, había disfrutado pasar tiempo con la joven, discutir con ella, comentar los eventos. Y, extrañamente, temía que esta amistad desapareciera por completo. No podía entender por qué, pero el respeto y la consideración por su visitante eran importantes para ella. ¿Estás seguro de que no tiene nada que ver con el hermano? Lo digo así, Koana ignoró cuidadosamente el comentario de Musoku y trató de formular una respuesta. Si no te importa, ¿aceptas usar mi nombre de pila? Koana-san. Me parece bien. Sería demasiado extraño darte un teniente después de todo lo que pasó. Además, ¿cómo estás? Ichigo me dio noticias, pero no era muy hablador. Sí, él y Karin me visitaron. Yusu y Kukaku-sama prefirieron no moverse para no llamar demasiado la atención, pero les dieron mensajes para mí. La nota de Kukaku había sido bastante sencilla y sintética, reduciéndose a un me alegro de conocerte entre los vivos. Siempre listo para volver a participar tan pronto como Soifon y el médico le den luz verde. Lo que en sí mismo, viniendo del líder de los Shiba, ya era mucho. Karin te dijo, ¿lo sabías? Maldita sea, no voy a salir de esto, por supuesto. Rukia confundida, un poco roja por su incomodidad. Heredera de Kuchikyo no se sintió cómoda tan pronto como se enfrentó a una situación social nueva o inesperada. Este fue especial por decirlo menos. ¿Estarías de acuerdo en estar familiarizado conmigo? Está bien. Vamos a detener esta vergüenza de inmediato y volveré a mis viejos hábitos con Kyoko. Eres libre de hacer lo mismo. Koana sonríe, aliviado. Está bien para mí. Y sí, Karin aprovechó la oportunidad para contarme sobre su compromiso.
Si quieres mi opinión, ya es hora. No es que hayan tenido una familia recalcitrante con la que lidiar y convencer. Todavía son muy jóvenes. Probablemente querían alcanzar cierta edad o cierta madurez antes de hacer tal compromiso. Es verdad. Y Karin tuvo que adaptarse a la sociedad de almas, conservando toda su memoria y el estilo de vida del mundo de los vivos. No podría haber sido fácil para ella todos los días. Rukia estaba feliz y aliviada de encontrar el talento de Kyoko para ver las cosas desde una nueva perspectiva. Finalmente encontró algunas marcas y la conversación fue más fluida después de su laborioso comienzo, sin mencionar la adopción dentro del clan que continuó alterando sus puntos de referencia. Y de nuevo, era solo el clan Shiba. La novia de repente vio cómo se podía interpretar su comentario y comenzó a sonrojarse de nuevo. Bueno, quiero decir, no son tan complicados como el Shio y no el Kuchiki. Menos personas, menos limitaciones, menos obligaciones. ¿Fue tan difícil tu llegada entre los Kuchiki? Rukia piensa, pensativa. Estaba completamente perdido al principio. Seguía haciéndome preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué me adoptaste? ¿Qué no me están diciendo? ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Yo también he cambiado el mundo por completo. Tuve que volver a aprender a hablar, caminar, comer. Detalles completamente inofensivos que de repente se volvieron esenciales. Y luego estaban las miradas. Vi que hacían las mismas preguntas que yo, que juzgaban el menor de mis gestos, la menor de mis palabras. Y que cada vez me encontraron lleno de lagunas, torpe, ignorante. Se quedó en silencio por un momento, pensativa, antes de exclamar. Ojalá tuviera la mitad de tu fluidez durante la temporada. Te metiste en el repollo sin ser desarmado ante sus juicios y aún así te las arreglaste para ganarte su respeto. Nunca lo hubiera logrado si tuviera que enfrentarme a ellos con mi nombre real, mi rostro real. Oculto como estaba, no hubo consecuencias espantosas. Sabía que Kyoko desaparecería algún día y que nadie me retendría por mi comportamiento. Como un papel que dejas cuando vas detrás del escenario. Y luego, casualmente, los había estado observando durante años. Solo tenía que imitar todo lo que había visto en el pasado. Eso ayuda. Yo aterricé allí sin tener la menor idea de dónde estaba poniendo un pie. Ni siquiera sabía que había una etiqueta para comer. Y estaba tan asustado de mi hermano. Siempre fue tan impasible, tan frío. Me sentí como una calabaza perezosa frente a él y realmente no entendía por qué me había adoptado, a pesar de que escuché algunas historias aquí y allá. ¿Te sientes mejor ahora? Koana estaba avergonzado de haber hecho esa pregunta. Pero le picaba la curiosidad. Necesitaba saber cómo se comportaba él con los demás. Muchos decían de él que era inaccesible y helado. Es cierto que él había sospechado al principio, pero terminaron llevándose bien y relajándose en presencia del otro, hasta que ya no intentó ocultar sus expresiones con ella. O tal vez se había vuelto más experta en percibirlos. Al final, ella había sido la más distante de las dos. Oh sí. Desde la pérdida de Aizen, ha cambiado por completo. Yo, realmente me siento como si tuviera un hermano ahora. Alguien que me respalda, a veces deja caer una propina o dos, a veces también confía, incluso si admito que es raro con él. ¿O quién va a pagar las carcajadas de quienes nos rodean cuando empiece a criticarme por cosas completamente estúpidas? La sonrisa de Rukia demostró sus palabras. El juez aterrador, implacable y distante había desaparecido por completo de su vista. Bueno, debo admitir que todavía me preocupo por él porque es el primero en no dejar pasar los errores. Tengo la impresión de que realmente tiene la intención de entregarme las riendas del clan después de él. A pesar de lo que dice el consejo, nunca ha manifestado la más mínima intención de volver a casarse. Su sonrisa desapareció ahora para dar paso a una expresión algo triste y melancólica. Koana decidió que la conversación estaba tomando un giro muy incómodo, como abrir el cajón del escritorio de un amigo sin su permiso. No le molestaba en absoluto cuando se trataba de extraños e incluso era parte de su trabajo. Pero este era Byakuya y ella prefirió dirigir la discusión en otro terreno menos candente. Mushoku por otro lado, se contentó con esbozar una sonrisa sardónica. Él la había presionado lo suficiente todavía y ella necesitaba ordenar sus alacenas. Pero él y Senbon Sakura habían hablado mucho. Si el otro no se decidía a estar un poco más claro después de su convalecencia, irían al ataque. 0-0. 55 años después de la derrota de Aizen, 28 de noviembre. Toma, saca las cervezas y los jugos de la heladera mientras yo me ocupo de las galletas.
Koshiro caminó sin inmutarse hacia la cocina de su teniente. Si su andar era un poco más mecánico y su mirada completamente fija, aún así logró cumplir su misión e incluso tuvo la presencia de ánimo para sacar las gafas, a pesar de la aprensión que lo carcomía. Vasos que dispuso cuidadosamente para trazar un diamante, equidistante de las botellas que se alineaban en la mesa de café del salón. Koana, a su vez, entró en la habitación con un cuenco lleno de galletas, cuyo olor era mucho más tentador que la apariencia. Ella miró a su alrededor con nerviosismo. Está bien, las trampas alrededor de las puertas están apagadas, tenemos comida y bebida, los demás están trayendo los juegos, ¿crees que me olvidé de algo? Teniente, ¿realmente me está haciendo esa pregunta? Lo siento. Y, francamente, cuando estemos de licencia, llámame Koana. Buen teniente. Ella lo miró con severidad antes de respirar profundamente. ¿Está cabreado, teniente? Ja. Koana-san. No, estoy nervioso. Maldita sea, míranos. Realmente parecemos dos personas con discapacidad social. Sin embargo, no debería ser muy complicado recibir personas en casa, así que ¿por qué tengo tanto folleto? Y tú, relájate un poco. No te atacarán ni te harán trizas. Ubicación, Koana-san. No entiendo muy bien. ¿Qué es lo que no entiendes? Somos socialmente discapacitados. ¿No es normal que lo parezcamos? No estoy seguro de comprender el significado de su comentario. Koana-san. Un punto para los discapacitados. Cállate, Musoku. Koana. Lo siento, Koshiro. Tienes toda la razón. Mi comentario no tiene sentido. Desira. Correcto. Ella lo miró por un momento antes de suspirar y sentarse en su sofá. Por primera vez en su vida, ella, Koana Mumei, iba a recibir gente en su casa. Ella, había organizado una pequeña velada con amigos en su dirección personal para celebrar su salida de la cuarta división. Había regresado a su apartamento 2 semanas antes, pero tenía que encontrar una cita que se adaptara a todos, de ahí el retraso. No estaba segura de cómo iba a sobrevivir esta noche. Sin mencionar que había invitado a Koshiro allí, deseando mantener una promesa que comenzaba a salir, y que él estaba aún más asustado que ella. Había desembarcado 2 horas antes y había comenzado a bombardearla con preguntas sobre posibles situaciones y las reacciones que podrían adoptar las personas normales ante la situación. La ventaja es que ella había podido usarlo para hacer las tareas del hogar mientras intentaba lo mejor que podía cocinar una receta de galletas que no te puedes perder tejida por el chef de la casa. La Odisea de Rex. Resultado. Era mejor confiar en su olfato que en sus ojos para reconocer los pasteles. Parecían montones informes e incongruentes, pero el aroma seguía siendo prometedor. Volviendo a tus preguntas anteriores, Koshiro, no tengo ni idea. No sé cómo se supone que debe comportarse la gente normal. De todos modos, creo que no hay gente normal. Todos tenemos un toque de locura, contradicciones e incluso enormes paradojas que conviven en nosotros. Todos vamos a tener un punto doloroso, y otros que nos dejarán indiferentes. Así que sí, nos estamos desviando de la norma, tú y yo, y especialmente tú para ser completamente honesto. Ya sabes, solía decirme a mí mismo antes que tenía que hacer mi parte, que no me llamaban la atención. Tenía que parecerme como los demás. Pero finalmente me doy cuenta de que no somos yo y los demás. Solo estamos cada uno de nosotros con sus excentricidades. Se quedó en silencio por un momento mientras Koshiro pensaba en ello, con el ceño fruncido. Una idea cruzó por su mente y después de un momento de vacilación, decidió tirarla. ¿Eso te suena como un desafío? Koshiro la miró con pánico. ¿Por qué eso no es suficiente para ti? Digamos que es un desafío para que el primer desafío tenga más posibilidades de ser ganado. El superdotado frunció el ceño. Me niego a dar mi consentimiento hasta que sepa de qué se trata. Esta noche, intentaremos no hacer como los demás, sino hacerlo a nuestra manera. Koshiro se encogió de hombros. No tengo idea de cómo les está yendo a otras personas, así que no es realmente opcional para mí de todos modos. Su colega asintió pensativamente. Es verdad. Pero verás, aunque estoy acostumbrado a pasar tiempo con ellos 4, a veces no sé cómo actuar. Y no sé si la forma en que los trato es una cuestión de reflejos, de gesto aprendido, o algo natural para mí, que realmente viene de mí. No estoy seguro de entender. Ella se encogió de hombros. A decir verdad, yo tampoco entiendo nada. Me digo a mí mismo que voy a tratar de ser un poco más sincero esta noche.
Pero ni siquiera sé cuánto he podido ocultar o actuar con ellos en el pasado. Tengo hábitos en mí, pero no sé si son realmente míos. Koshiro lo miró con ojos perplejos. ¿Koana? ¿Sí? ¿Estás jugando a la comedia conmigo? Ella lo miró sorprendida y luego comenzó a pensar seriamente mientras algo se retorcía en el estómago de Koshiro. Después de un largo momento de deliberación, finalmente miró hacia arriba, con una expresión de sorpresa y felicidad en su rostro. ¿Sabes? Creo que me hiciste exactamente la pregunta correcta. Pero eso no es una respuesta. Lo crea o no, pero creo que contigo, siempre he podido ser, honesta, sincera, tan extraña y estúpidamente como puedo ser. Y nunca me había dado cuenta hasta entonces. ¿Por qué conmigo y no con los demás? Ella lo miró fijamente durante un largo momento antes de formular una respuesta vacilante. Tal vez porque tú también estás perdido, o incluso más perdido que yo por todo esto. Al tratar de responder a sus preguntas, me vi obligado a ser perfectamente honesto para que pudiera comprender. Finalmente, sus preguntas también me ayudan a encontrar las respuestas correctas. Y también porque contigo estamos en plena búsqueda de una lógica, una coherencia, un sentido y no en un desborde de emociones y eso me tranquiliza. El timbre interrumpió abruptamente su conversación sincera. Se miraron el uno al otro, luciendo un poco perdidos, un poco aturdidos y presa del pánico, como si acabaran de despertar sin saber dónde estaban. Koana fue el primero en recobrar el sentido. ¿Probamos? Koshiro respiró hondo y asintió lentamente, como si no pudiera darse cuenta de que se había sumergido deliberadamente en tal situación. Probamos. Y Koana caminó hacia la puerta de su casa para recibir a los invitados que esperaban más o menos sabiamente afuera. 0-0. Mis cazatalentos tienen la ventaja. Gano el campo. Una voz monótona. Todavía. Pero no es verdad. Apenas me queda espacio para ampliar mi aldea. Koana, ¿estás seguro de que no está haciendo trampa? No, no está haciendo trampa. Es mucho mejor estratega que tú. Nanao respondió en voz baja, su nariz hundida en el mapa. Yachiru, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Habló la voz amenazadora del subteniente. El niño hiperactivo la miró con ojos grandes e inocentes que no engañaron a nadie. ¿No tengo derecho a tomar otra galleta? No se le permite tomar otra cookie cuando intenta robar recursos en el proceso. Makae replicó con un poco de sospecha mientras instalaba una mina en uno de sus terrenos montañosos. ¿Cómo va la rehabilitación? Preguntó el teniente del 8 al derribar una carta de trueque frente a Ranjiku, quien comenzó a quejarse. Poco a poco estoy recuperando mi forma, ya sea por la resistencia o la velocidad. De hecho, paso buena parte del día frente a mi escritorio. Tengo la impresión de que Soy Fon se está vengando por todos estos años que pasé en misión y en los que casi no hice ningún trabajo administrativo. Con el ceño fruncido, los labios fruncidos, sin duda, a Koana no le gustaba este nuevo aspecto de su trabajo. Nanao sonrió comprensivamente. Ella n'avait pas d'autres choix que desecharger de la majorité de la paperase, a moins de consacrerse journées entières à traquer son capitaine a travers les eireite y abandel attacher a saches pour qu'il fasse esa part del trabajo. Pero, a diferencia de su amiga, no la desanimaban tanto esas líneas continuas de tinta negra sobre papel blanco. Sintió una gran satisfacción al ver cómo se reducían las pilas, organizar equipos, inspeccionar números y comentar informes. ¿Todavía te las arreglas para practicar un poco todas las noches? Dime si necesitas pareja. No es fácil intentar ponerse en forma por su cuenta, sin alguien que nos anime y ayude con los ejercicios. El capitán Kuchiki viene a ayudarlo varias veces a la semana. ¿Ah, en serio? Yachiru. Te vi. Devuélveme mi tarjeta y, espera, ¿qué? Ranjiku se volvió hacia Koshiro tan rápido que se escuchó su cuello crujir. Sus ojos se abrieron y miró alarmado a Koana. Ella lo fulminó con la mirada. Un silencio general abrupto cayó tan pesado como un peso de hierro fundido en la habitación. Él ha cometido un error. Tenía que ser algo que dijera. Pero, ¿cómo fue una metedura de pata una información tan simple como esa? No se había colocado ningún nivel de confidencialidad en el entrenamiento del teniente, ¿verdad? Fue el teniente Ise quien planteó el tema primero y nadie se inmutó. Sin embargo, Ranjiku no esperó a que repitiera su oración e inmediatamente se volvió hacia Koana con un brillo en los ojos y una gran sonrisa de júbilo en su rostro. Parecía un gato que hubiera descubierto un tarro de crema para él solo. Así que de esa manera tienes derecho a entrenar con el capitán Kuchiki. ¿Y varias veces a la semana? ¿Podemos averiguar más?
Koana tenía un fuerte impulso de responder a un no. Frente a estos 4 pares de ojos mirándola, se encontró en el desagradable papel de acusada en el banquillo. Sabía que Rangiku estaba constantemente al acecho del más mínimo comienzo de un rumor y esa era la razón por la que nunca lo había mencionado. Eso y el hecho de que sentía una extraña reticencia a compartir esos momentos con los demás. Hablar de eso equivaldría a una intromisión en la amistad que había forjado con el capitán. Sin embargo, ella no entendió la reacción de los demás. ¿Qué pasa contigo? Estos son entrenamientos. ¿Por qué estás tan sorprendido? Oh, no lo sé. Veamos, podría ser el hecho de que pero el chisme fue interrumpido bruscamente por Nanao. El capitán Kuchiki no está acostumbrado a entrenar con otros. Nos sorprendió, eso es todo. Y pellizcó la pierna de su vecino para obligarla a guardar silencio. Hubo un furioso duelo de miradas entre el 8º y el 10º teniente antes de que este último se diera y se rindiera en sacar el tema. Pero ninguno de estos detalles escapó a Koana. Luego recordó el desafío que había lanzado unas horas antes. ¿Se callaría una vez más y se haría a un lado o estaría de acuerdo en confiarles elementos de su vida personal? Una batalla interna de repente se enfureció dentro de ella antes de que ella la reprimiera con la misma rapidez. Apretando los puños y la mandíbula, se inclinó hacia adelante. Éramos un buen equipo. Entonces nos hicimos amigos. A menudo nos reunimos para discutir, meditar o practicar. Viene a ayudarme con regularidad. No hay chismes en esto. Miró a Rangiku, quien se encogió de hombros con una sonrisa. Sin embargo, su imitación no logró ocultar la creciente curiosidad en sus ojos. Pero la inusitada confianza de Koana le había permitido comprender, mejor que las miradas furiosas de su vecina, que era fundamental salvar la delicadeza y la discreción de su amiga. Digamos que no conocemos a muchos amigos. Como dijo Nanao, es sorprendente. Ella solo respondió. Rangiku, compro tu llanura por 10 envíos de piedra y 20 de comida. Yachiru exclamó de repente. ¿Qué? Pero, ¿desde cuándo tienes todos estos recursos? Y está fuera de discusión. Este es mi único terreno de suministro. Makae calculó rápidamente qué recursos estaban fuera de juego unos minutos antes. Dijimos no hacer trampa, Yachiru. Pero no entiendo, nada ha desaparecido del banco. Koshiro, que había sido cuidadosamente olvidado todo este tiempo, intercambió una mirada discreta con el niño. Nadie se dio cuenta de que sus propios recursos habían disminuido gravemente. Ni siquiera necesitó una larga charla para que ella entendiera su plan. Unas miradas, un intercambio debajo de la mesa y una distracción muy eficaz habían logrado desviar la atención de todos. Uf. Como que, los hábitos de trabajo podrían usarse para la vida personal. 0. Buenas noches, Koana. Y no dudes en venir a visitarnos el día 10. Estoy seguro de que al capitán no le importará. Y si ve alguno, yo me ocuparé de eso. Me debe una deuda después de que lo dejé solo con Karin. ¿Por qué molestarlo y noquearlo con preguntas cada 3 días es dejarlo solo? Makae replicó dubitativo. Perfectamente. Podría haber sido todos los días. Tengo un buen corazón, pase lo que pase. Nanao suspiró, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo se había hecho amiga de este chisme? En cuanto a Yachiru, bostezó con un gran golpe de despedida antes de agitar la mano. Se alejaron silenciosamente hacia las puertas de la segunda división, pero una vez que pasaron, Rangiku dio rienda suelta a su devoradora curiosidad. Yachiru, ¿lo sabías? Curiosamente, la pequeña no parecía muy interesada en compartir lo que sabía. Es como ella dijo, a menudo se encuentran por la noche. Antes, discutían o meditaban allí, o tomaban té. Practicaron un poco a veces, pero no siempre. Desde que comenzó a caminar de nuevo, haga ejercicio allí todo el tiempo. Pero ya era mucho para Rangiku, buen vuelo. Estamos hablando del capitán Kuchiki, ¿no? Un hombre abrumado por el liderazgo de su clan, el de su división y su orgullo personal, que lo hace más perfeccionista que el peor de los calígrafos. El capitán que puede pasar noches sin dormir solo para que todo se entregue a tiempo, incluso con anticipación. Y ahora, tan ocupado como está, encuentra tiempo para pasar varias tardes una semana para charlar y entrenar con un simple amigo. Lo que significa que o ya no duerme, o esta amistad finalmente lo ha convencido, después de años de terquedad, de delegar parte de su trabajo. Tengo la sensación de que Renji tendrá derecho a una visita mañana. Lo que más me sorprende, observó Nanao, es Koana. ¿Recuerda lo difícil que fue mantenerla incluida en nuestro grupo? Makae y Yachiru asintieron pensativamente. Rangiku se limitó a mirarla.
No estabas con nosotros en ese momento. Explicó su subordinado para su beneficio. Poco después de la pérdida de Aizen, ella comenzó a jugar al suscriptor ausente. Luego de varios golpes del mismo tipo, Yachiru fue a buscarla por la piel del golpe. Pero pensamos que nunca la volveríamos a ver por un tiempo. En resumen, fue extremadamente complicado mantenerla en nuestro grupo. Y estoy de acuerdo contigo, Nanao. ¿Cómo accedió tan fácilmente a hacerse amiga del capitán? Sospechosa como es y con su obsesión por mantener la distancia y no revelar nada sobre ella, me cuesta imaginarla charlando con la misma persona de forma habitual. Y eso sin mencionar los entrenamientos. Interesante. Todos escucharon la entonación divertida en la voz de Rangiku. Ella había encontrado una vena. Rangiku, por favor no digas nada y no profundices demasiado todavía. Ambos son extremadamente discretos y reservados. Si es así, ellos mismos no tienen idea de a dónde los llevará. Y su plan ya será un gran obstáculo si se está construyendo algo. Francamente, su interferencia podría arruinarlo todo. El chismoso suspiró y asintió. Entendido, Nanao. Tienes razón. No pude superarlo cuando Koana accedió a darnos más detalles por su cuenta. A pesar de que no dijo mucho al final, para ella debe haber sido enorme. Yachiru asintió. Rechan dice que podría dolerles hablar de eso. Entonces, el primero en abrir su pico, lo muerdo. A pesar de sus sonrisas de connivencia, los otros tres sabían por experiencia que el pequeño hablaba en serio. 0. Lo siento, teniente Koana. Pero todavía no entiendo por qué reaccionaron así. Realmente no sé acerca de otras personas. Pero Rangiku tiende a buscar conexiones donde quiera que se encuentren. Solo hace falta una pequeña palabra para imaginar una historia completa al lado. No quería que ella comenzara a contar nada y todo sobre nuestra cuenta y por eso había evitado contarles sobre el capitán Kuchiki. Pero si eso no es cierto, ¿qué sentido tiene ir y contar historias? Koshiro la miró asombrado, con las manos cubiertas de jabón y un vaso a medio enjuagar. Se tomó el tiempo para pensar antes de formular una respuesta. En un Mitsukido, tenemos este reflejo arraigado en nosotros para mantener todo en silencio. Una buena discusión consiste en recopilar la mayor cantidad de información posible renunciando al mínimo. Y de todos modos, los perfiles que reclutamos tienden a ser silenciosos. No nos gusta contar historias. O no sabemos cómo decírselo y estamos cansados de encontrarnos con el silencio, la incomprensión o la mirada avergonzada de nuestros interlocutores. Así que terminamos en silencio. Pero a algunas personas les gusta o saben cómo contarlo. Por lo que he podido observar, buscan esta interacción con su público. Provocar admiración o miedo, o muchas otras emociones, intrigar, fascinar. Incluso es una necesidad psicológica a veces, creo. Hay personas que necesitan absolutamente la atención de los demás, se centró en ellos. Por eso cuentan, exageran, inventan, hacen lo necesario para tener la atención de los demás, o para acapararlos tanto con esta faceta de su personalidad que no cavarán muy lejos para intentar leer en ellos. También puede ser otra forma de esconderse, después de todo. De todos modos, aunque no estemos acostumbrados a este tipo de personalidad con un Mitsukido, sí existe. Y hay muchas razones diferentes. No sé cuáles son las razones de Rangiku. Pero le gusta encontrar este tipo de historias e ir a contárselas a quien quiera. Me pregunto si esta no es su forma de controlar lo que sucede a su alrededor. Y seguramente también hay un deseo de ocultar otra parte de ella. Cuando no se concentra en las historias de otras personas, socava sus capacidades mentales con el alcohol. Finalmente, no está tratando de dejar de pensar. Tienes razón. Ella también debe estar huyendo de algo. Se hizo el silencio, interrumpido por el ruido de los platos y el flujo del agua. Koshiro. ¿Sí? ¿Crees que hay algo realmente extraño en vía el capitán Kuchiki y yo entrenamos juntos regularmente? Koana. ¿Sí? ¿De verdad crees que soy la mejor persona para responderte? Oh. Perdón. 55 años después de la derrota de Aizen, 12 de enero. El timbre sonó en una llamada ahora familiar. Ya no hubo el cambio de escenario de las primeras semanas de escucharlo resonando en la casita casi vacía. Los únicos muebles que tenía eran los que dejó Omaeda cuando se mudó, este último afirmando que no tenía intención de molestarse con todo un lío que podría comprar fácilmente allí. Una excusa mal disfrazada para que su discípulo tenga al menos un sofá, una mesa y unas sillas para amueblar su sala.
Ni siquiera se molestó en levantarse, enviando una leve señal de Reiatsu para darle permiso para entrar. Otra nueva rutina que nunca imaginó posible 6 meses antes. Byakuya pronto entró en la habitación que había convertido en una oficina desde que dejó la cuarta división. ¿Estás listo? Acabo de terminar este informe, tomar Musoko y está bien. Él asintió con la cabeza y fue a sentarse en la sala de estar, esperando en silencio a que ella se uniera a él, lo que pronto hizo. A los pocos minutos de Shunpo, se encontraron en lo profundo de los bosques de Kuchiki. Koana apenas tuvo tiempo de atar su brazalete amarillo cuando Byakuya ya estaba tratando de pincharlo. Partieron en una persecución a través de los árboles. Koana convocó silenciosamente a Musoko y se escondió en la cima de un árbol, con los sentidos alerta. Tan pronto como notó su desaparición, Byakuya comenzó a lanzar invocaciones de Kido que había estudiado o inventado para detectar lo que sus ojos y su Reiatsu no podían percibir. Durante 2 semanas habían estado tratando de catalogar todas las debilidades posibles e imaginables del espía Shikai para que aprendiera a protegerse de ellos. Ella comprendió un segundo antes que él que la había encontrado y, arrojando la discreción por las ventanas, corrió de rama en rama hasta un nuevo escondite mientras trataba de adivinar qué la había traicionado esta vez. Después de la tercera vez, tiró la toalla. No fue ni suerte ni torpeza de su parte. De hecho, había encontrado una nueva laguna en su camuflaje. Era hora de cambiar de planes. Escondida en su cuarto escondite de la tarde, moviéndose entre las ramas con el viento para que las hojas no delataran su presencia, esperó a que pasara justo debajo de ella y atacó. La sorpresa no duró mucho y rápidamente le cogió el truco, rasgándose el brazalete al final de un ataque que había distraído su atención por el segundo necesario. Sin aliento, admitió la derrota y esbozó el signo acordado. Esta noche no habría venganza. Caminando silenciosamente hacia el cobertizo, comenzaron a interrogarse. Un Kido que amplifica solo sonidos u olores es ineficaz, incluso paralizante, porque amplifica absolutamente todo. Nuestro cerebro es asaltado por una multitud de sensaciones que se multiplican por 10 y se vuelven opresivas y paralizantes. Entonces es imposible clasificarlo para identificar un aliento u olor en particular. Sobre todo si se trata de un espía que controla su respiración y evita tener una identidad olfativa reconocible. Así que tuve que combinar este Kido amplificador con otro hechizo que me permitiera resolverlo por mí mismo. Ni siquiera sabía que era posible. El Kido no es muy manejable. Es sobre todo manipulación de la energía y sus efectos son más brutales que la delicadeza, ¿verdad? Byakuya asintió. Se utiliza principalmente de forma externa, para proyectar energía de una forma u otra. Pero para aquellos que tienen un buen control sobre él, pueden empezar a trabajar en sí mismos. Fue el Kido curativo y la forma en que los médicos lo usan para diagnosticar lo que me inspiró. Pude aumentar mi audición al mismo tiempo que lo enfocaba en mi propia respiración. Esto sirvió como modelo, ya sea vibración, ritmo o frecuencia, de modo que solo me enfoqué en señales similares. ¿Cuántas personas podrían reproducir y usar este hechizo? Muy poco. Uno Ana, el teniente Ise y el teniente Inamori sin duda, con entrenamiento. Y si no, miembros de la corporación Kido. Además, el enfoque y el tiempo que tomó configurar el sistema y luego encontrar un sonido que coincidiera me convirtió en un objetivo muerto. Es verdad. En el bosque, es más difícil moverse sin llamar la atención. Pero en la ciudad, podría haber ido de un tejado a otro y mantenerme en constante movimiento sin ningún problema. Si hubieras estado solo en un rincón desierto y no hubiera comprometido mi misión, podría haber intentado noquearte o lanzarte un dardo envenenado. Así que esta no es una solución muy confiable para contrarrestar tu Shikai. Lo mejor sigue siendo tener un instinto increíble como el del Capitán Saraki, o lanzar un gas o un líquido para detectar tu forma o envenenarte. Todavía tienes que ser consciente de lo que soy capaz de hacer o esperar una visita de mí. Mientras consideraban la pregunta, se habían acomodado en la pequeña cocina. Byakuya había comenzado a calentar un poco de agua para el té mientras Koana hurgaba en el armario de almacenamiento para sacar una caja llena de golosinas que había almacenado allí junto con otros artículos agradables. De repente le vino a la mente un recuerdo. Una pregunta provocada por una idea absurda que se formó mientras ella estaba medio delirante por la fiebre y el dolor. Byakuya-sama. Volvió la cabeza hacia ella, escuchando. ¿Cómo te las arreglaste, cuando estaba escondido aquí, para traerme comida? No puedo imaginarte robando suministros de tus propios almacenes oyendo a un comerciante. ¿Qué excusa les diste a tus sirvientes?
Enarcó una ceja, divertido por el brusco cambio de tema. El más simple del mundo. Les pedía que prepararan grandes raciones para llevar a casa mientras realizaba entrenamiento personal en el bosque. No era la primera vez que les pedía un servicio de este tipo y si las raciones solicitadas eran más grandes de lo habitual, no comentaban. Oh, ya veo. Koana estaba casi decepcionado. Había sido su venganza imaginarlo en escenarios inverosímiles cuando la molestaba durante los primeros días de su colaboración. Byakuya Kuchiki desplegando trucos Siux para intentar conseguir comida. La idea había sido demasiado absurda y demasiado divertida para su mente y había explorado las posibilidades con abandono, demasiado feliz por esta diversión que la hizo olvidar por un momento los pensamientos oscuros que la perseguían. Pero Byakuya notó su puchero y tuvo que explicarle por qué. Lástima. Concluye. ¿Pena? Ahora que ya no tienes esa salida, tendrás que imaginar otro escenario en los días en que me culpes. Casi tengo miedo de las posibilidades. Con razón. ¿Te he contado alguna vez sobre el momento en que algunos desafortunados miembros de Onmitsukido sufrieron una terrible diarrea que duró 3 días? El tono del espía era casi burlón. Byakuya hizo una mueca. ¿Qué habían hecho para merecer tal destino? Digamos que me inspiraron las palabras de mi teniente. En Onmitsukido, solo puede contar con sus colegas y más. Las peleas están muy mal vistas y severamente castigadas. Las amenazas de muerte pueden dar lugar a despidos permanentes. Pero el capitán y los jefes de división tienen demasiado que hacer para investigar una repentina y misteriosa diarrea que se cree que golpea a algunos miembros, especialmente si son conocidos por su animosidad hacia uno de sus compañeros. Veo. Recuérdame que revise lo que estoy comiendo siempre que estés enojado conmigo. Esta vez, Koana no pudo contenerse y se rió. El propio Byakuya soltó una carcajada antes de continuar. En este sentido, acompañaré a mis equipos en Rukongai. Estaré fuera unas 2 semanas. No dudes en disfrutar del bosque y el cobertizo durante mi ausencia. Correcto. Y gracias. Bien, podría terminar los pasteles esta noche entonces. No se mantendrán por mucho tiempo. Son de Rex Odyssey, ¿no? Sí, un regalo de la cocinera para celebrar un año desde que se resolvió la trama. Es verdad. Ha pasado un año, al día, desde que las primeras decisiones fueron tomadas por la Cámara de los 46. Y un año desde que nuestra misión no oficial se completó oficialmente. Esperando que nunca vuelva a suceder. A pesar del placer de trabajar con usted, las circunstancias eran demasiado desalentadoras y la victoria demasiado incierta. Koana asintió. Tampoco tengo prisa por revivir semejante pesadilla. Nos tomó casi 4 años darnos cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué te alertó primero? Había escuchado la breve exposición de Soifon antes, cuando les informó sobre la situación, pero tenía curiosidad por conocer la versión de Koana. Luego comenzó a relatar los primeros signos de problemas en Rukongai. Té aromático y fragante, unos deliciosos pasteles, un pequeño y acogedor cuarto alejado de la constante actividad de sus sirvientes, una conversación excitante y la mejor compañía que pudiera desear. Byakuya tenía la intención de saborear esta noche al máximo antes de su partida en un misión. 0. Era tarde, tal vez la 1 o las 2 de la mañana. Koana caminaba silenciosamente de regreso a su apartamento. Pero su paso lento y mesurado reflejaba mal la agitación de su mente y la aprensión que le retorcía el estómago. Repasando su discusión una y otra vez, trató de entender qué la hacía sentir tan incómoda, tratando de resolverlo con el método dado por Unohana. Primero, nombra la emoción. ¿Qué estaba sintiendo ella? ¿De miedo? Sí, pero surgió de esta vorágine que no pudo descifrar. Así que, respirando con calma, escuchándose a sí misma más de lo que nunca lo había hecho, buscó. Decepción. Sintió decepción, un poco de tristeza también. ¿Qué más? ¿Alegría? ¿Cómo podía sentir ambos al mismo tiempo? Decidiendo concentrarse primero en la decepción, comenzó el segundo paso. Que, en la conversación, los gestos, los acontecimientos de esta noche, había provocado esta emoción. Recordó el momento preciso en que había comenzado a sentirlo. Cuando Byakuya le había dicho que estaba a punto de irse. ¿Por qué este evento la había decepcionado, entristecido? ¿Por qué no pudo entrenar y charlar con él durante 2 semanas? Pero 2 semanas fue ridículo. ¿Y desde cuándo necesitaba absolutamente a alguien a quien entrenar? ¿No estaba acostumbrada a apoyarse en nadie más que en ella misma? Y si alguna vez necesitaba ayuda, sus amigos a menudo se habían ofrecido a acompañarla.
Requeriría mucho trabajo en el nivel de confianza, no estar acostumbrado a enfrentarlos en este terreno, pero debería ser factible, ¿verdad? Así que no había ninguna razón por la que la ausencia de Byakuya lo entristeciera. Cuando sus amigas cancelaron un día juntas en el último momento, ella no lo hizo. Nunca sintió desilusión sino un poco de alegría cuando pensó para sí misma que podía aprovechar este inesperado tiempo libre para sumergirse en un buen libro en casa, seguro que en otra ocasión se lo pasaría igualmente bien con el cuarteto. Pero ahí, no. Entonces, ¿por qué? Está bien, niño, ¿cuándo finalmente vas a ser un poco honesto contigo mismo? Pensé que habías aceptado no volver a llamarme así. No prometí nada. Cuando te comportas como un adulto, te llamo mayor. Cuando vuelves a caer en la inmadurez, bueno, tengo que adaptarme. Llegó a casa y desactivó cuidadosamente las trampas antes de entrar y cerrar la puerta. Acurrucándose en el sofá después de este breve respiro, retomó el hilo de sus pensamientos. Sea honesta consigo misma. Fácil de decir. No tenía idea de lo que estaba pasando. Si era la cabeza de un pico, era porque estaba confundida y no por mala voluntad. Pero Musoku solo sonrió sin responder nada. Así que tomó su coraje con ambas manos y buscó dentro de sí misma. Iba a extrañarlo. Fue muy estúpido, fue muy simple. Había echado de menos a Omaeda cuando tuvo que hacerle creer que estaba muerta o desaparecida, Yukiko y su cocinera también, a pesar de todos sus planes, y los cuatro locos. Incluso había echado de menos a Koshiro mientras permanecía aislada y escondida en un cobertizo, solo saliendo para espiar o desempeñar un papel. Oh, había escondido bien esa emoción con todos los demás, la había ignorado por completo. Pero durante su introspección forzada, debió admitir para sí misma que los había extrañado terriblemente a todos. Entonces, ¿por qué tenía un nudo gracioso en el estómago y una gran necesidad de llorar cuando finalmente admitió para sí misma que también iba a extrañar a Byakuya? Malditas lágrimas. ¿No se detendrían alguna vez? Estaba cansada de convertirse en una fuente a la menor posibilidad. Y luego, durante 2 semanas, fue completamente ridículo. Tómatelo con calma, mi grande. No es siendo tan duro como una piedra que vas a lograr algo. Respiró hondo e intentó pasar al cuarto y último paso. ¿Cómo iba a reaccionar ante esto? ¿Qué iba a hacer con eso? Oh, espera un minuto. Antes de llegar a eso, ¿no estás olvidando algo? Gruñendo contra su zanpakuto, volvió a la otra emoción que había sentido. ¿Fue alegría? Al menos, estuvo cerca. Entonces, ¿qué había producido esta emoción? La respuesta fue sencilla. Había saboreado la velada, ya fuera la práctica en la que habían probado una nueva teoría, o la velada que siguió de conversar, degustar té y dulces, pasar tiempo juntos, palabras o silencio. Había sido feliz, tan feliz como podía ser, esa noche como todas las noches anteriores. ¿Por qué tanta alegría? Por otra parte, hubo una diferencia entre una velada con sus amigos y esas largas horas con Byakuya. Había una felicidad un poco menos loca y exuberante, pero mucho más profunda y delicada. Algo que le costaba definir. Estaba más relajada, más confiada. Sonreía con más frecuencia y se reía también, incluso atreviéndose a vomitar bromas y humor. Y hubo algo particularmente reconfortante cuando pasaron largos momentos en silencio y absoluta quietud, contemplando una sola imagen. Con las rodillas dobladas contra ella, bajó la cabeza y apretó las manos. La aprensión había resurgido, dejándolo sin aliento con las dudas y los temores que ella le susurraba al oído. Algo en esta alegría la aterrorizó. ¿Por qué estaba tan asustada? ¿Porque era algo completamente desconocido? ¿Por qué podría ponerla en peligro? Oh, debe haber algo de eso. Pero trate de ver las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, si desapareciera, ¿eso te tranquilizaría? Las lágrimas volvieron a fluir. Sí, eso la tranquilizaría, porque volvería a lo que sabía, porque ya no existiría este gran extraño, este peligro mal discernido. Y al mismo tiempo, se sentía cada vez más dolorosa, como si tuviera náuseas. Ella no quería que se fuera. Temía que fuera solo una bufanda de niebla, que algún día se despertara y se diera cuenta de que no había nada. Entonces, desde el fondo de su memoria, le vino a la mente el asombro de sus amigos al enterarse de la situación y las palabras de Koshiro cuando había salido de su casa después de ayudarlo a poner todo en orden. Koana. No estoy en la mejor posición para interpretar el comportamiento de los demás, así que estoy acostumbrado a ceñirme a los hechos. Y lo que me dicen los hechos es que el capitán Kuchiki tiene varios amigos a pesar de sus reservas. Esto no significa que les dedique varias horas a la semana.
Incluso a su antiguo maestro, el capitán Ukitake, solo se le permite 1 o 2 visitas al mes, a pesar de sus muchas hospitalizaciones. Se había ido sin añadir nada. Agotada por la tarde y la hora tardía, no había intentado analizar estos datos, sino que se había derrumbado en su cama. Pero la frase se le había pasado por la cabeza al día siguiente y al día siguiente. Había comenzado a observar cada gesto, cada detalle de sus veladas, si era el timbre de la puerta de su casa lo que finalmente había encontrado un uso, la carrera de calentamiento para llegar a las tierras de los Kuchiki, las diversas y variadas sesiones de entrenamiento centradas en unos a otros. A veces en un eje, a veces en otro, luego las reflexiones compartidas para encontrar dónde y cómo progresar, hasta ese té de la tarde que compartieron en la cocina del galpón antes de separarse o para alargar la velada charlando junto al mar. El río. Todos estos detalles que se habían convertido en gestos casi triviales, una cómoda rutina, un hábito anclado en ellos sin que ellos se dieran cuenta. Creo que ahora puedes dar el cuarto paso. Ella miró a su Sanpakuto. Él le devolvió la sonrisa. Pero también había preocupación y curiosidad en su mirada. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Ella no tenía ni idea. Observa, deja que se desarrollen estas emociones, confía, retos insuperables. ¿Qué podía hacer cuando sentía que no tenía pies, que estaba en un mundo desconocido y aterrador sin puntos de referencia que la guiaran? Es muy simple. Primero te prohibirás huir. Si no te esfuerzas por afrontar la situación y la entiendes, nunca podrás aclimatarte y encontrar boyas. Vamos a ir paso a paso, querida, pero no tendrás derecho a retroceder hasta que tengas una imagen completa frente a ti. 0 55 años después de la derrota de Aizen, 29 de enero. 5 pares de ojos curiosos y sospechosos la miraron. A ella no le importaba, solo verificaba que uno de ellos no intentara un ataque sorpresa antes de dar la señal para irse. Tienes 10 minutos para preparar un plan. Después de 10 minutos, desaparecía. Depende de usted encontrarme y confiscarme este archivo. Agitó el archivo un poco como para burlarse de ellos. Las miradas se volvieron más nítidas. Dio un silbido corto para indicar el comienzo de la terrible experiencia y comenzó a alejarse del claro donde estaban los 5 reclutas. 2 de ellos se acababan de graduar de la academia, los otros habían estado en el entrenamiento de Onmitsukido durante un año. Fue una excelente manera de probar su forma de trabajar juntos y el predominio que los mayores obtendrían sobre los más jóvenes, así como también cómo desarrollarían su estrategia. Ana finalmente le había permitido regresar al servicio activo, aunque limitado. Todavía no había misiones fuera para ella, pero había regresado a su oficina, se había hecho cargo de su unidad en Mitsukido y de sus deberes como instructora. No pudo evitar un gran suspiro de alivio cuando llegó el veredicto del médico. Fue bueno volver a lo que siempre había conocido. Ya habían pasado los 10 minutos. Uno de ellos había tenido la presencia de ánimo para analizar sus palabras y seguirla antes de que intentara esconderse. Para alguien que nunca antes la había tenido como maestra, no fue tan malo. Con un paso Shunpo muy discreto, se movió fuera de la vista y fuera de su oído antes de trepar a un árbol y alejarse en busca de un escondite para el archivo. Si creían que ella lo iba a mantener en sus manos cuando era su objetivo, eran realmente ingenuos. Sintió que el que la había seguido daba una señal para advertir a los demás y quedarse en su lugar. Excelente reflejo. Como había perdido la pista, había decidido confiar en él. Durante una hora, jugó fantasma con ellos, apareciendo aquí, desapareciendo allí, hasta que otro de segundo año la ve y se lanza a la persecución. Por lo general, ella habría intentado hacer que perdiera el rumbo antes de dejarlo solo en un rincón que no conocía. Le habría enseñado a no saber cómo evaluar una situación. Sin embargo, había que reconocer que su Shunpo y su capacidad de detección eran excelentes y que no podía quedarse demasiado atrás. Fue entonces cuando una extraña idea germinó en su cerebro. Una idea que dejó a Musoku con los ojos redondos y una gran sonrisa. Se volvió y desenvainó su Sanpakuto. El estudiante no pudo superarlo. Ya debimos haber contado algunas historias de ojos azules sobre el espía jefe. Que ella nunca luchó ni nada por el estilo. Ella aprovechó su sorpresa para atacar y él logró recuperarse lo suficientemente rápido como para contrarrestar su golpe. No es que me esté quejando, pero ¿qué te pasa? A decir verdad, ella no lo sabía. Pero ella no tenía miedo. Recordó todos los intercambios con Soifon, Omaeda y Byakuya, midió su velocidad para no perder demasiado al joven frente a ella, trató de convertirlo en una lección para él. Y ella no tuvo miedo.
Incluso sintió una cierta satisfacción, la alegría de una niña aprendiendo a nadar en el lago que la había aterrorizado hasta entonces. La hoja de su zanpakuto se detuvo a unos centímetros del golpe del recluta que bajó su arma. Había fallado. Rápidamente, le ordenó que regresara al punto de partida y los esperara allí. De todos modos, el tiempo casi había terminado y el ejercicio terminó pronto. Inmediatamente los interrogó y les dio algunos consejos, luego los dejó unirse a Lon Mitsukido antes de apresurarse a la cuarta división, con la alegría de esta victoria desbordando por todas partes. Ana estaba sola en su oficina y ni siquiera se tomó el tiempo para llamar antes de irrumpir. Koana. Por un momento, pensé que era Yachiru. Logré. ¿Qué quieres decir? ¿Qué lograste? Me enfrenté a uno de mis reclutas en combate. Lo hice por mi cuenta y lideré la batalla de principio a fin. Incluso logré que aprendiera algo. He tenido éxito. La sonrisa en el rostro del médico era tan amplia como la del espía. Todavía estaban allí, brillando como linternas mientras Koana y Ana explicaban lo que le había sucedido a Soifon. El brillo de alegría y aprobación en la mirada del capitán era innegable. Nunca había estado tan orgullosa de su subordinado. Capitán, autorizó a Koana a reanudar todas sus funciones, incluidas las misiones externas. Koana, solo porque llegaste allí una vez, no significa que no recuperarás ese bloqueo frente a circunstancias más difíciles o menos tranquilizadoras. Continuaremos trabajando en ello en paralelo, además de todos nuestros otros temas. Por otro lado, y su tono se volvió más severo. Le ruego, capitán, que no los envíe tan fácilmente al rompetuberías de nuevo. Como comentamos antes, quiero un período de descanso reglamentario entre cada misión, así como un seguimiento regular de todos los agentes de la primera y 2 unidad. Quiero involucrarme en los procedimientos de reclutamiento y capacitación de los médicos que estarán a cargo de mis agentes. Entendido. Ya he redactado un plan y, si tienen un poco de tiempo, podemos revisarlo juntos ahora mismo. 00. 55 años después de la derrota de Aizen, 7 de marzo. Ahora que nos hemos ocupado de la agenda, ¿tiene algo que agregar? Algunos de los miembros del consejo intercambiaron miradas entre ellos y Byakuya se preparó mentalmente para lo que iban a poder salir. Uno de sus tíos lejanos tomó su coraje con ambas manos. Hemos sabido de ti algunas idas y venidas frecuentes hasta segunda división. Es dudoso que sus responsabilidades como capitán le obliguen a colaborar con ellos varias veces a la semana. Y si son mensajes o informes, uno de sus subordinados sería mucho más adecuado para servir como mensajero. ¿Podría explicar el motivo de estas visitas? Byakuya frunció el ceño y respondió con voz gélida. ¿Y desde cuándo tengo que dar cuenta de mis movimientos? Esto enfrió inmediatamente la curiosidad de algunos, pero no todos se decepcionaron. No ignoras, Byakuya-sama, la situación en la que se encuentra nuestro clan. Parece que ninguna de las mujeres jóvenes que le han presentado en las últimas temporadas ha logrado despertar su interés. Aparte de Kyoko Shiba. Otro comentó con voz discreta. El primero respondió de inmediato, mirando con impaciencia al que la había interrumpido. Kyoko Shiba no se encuentra por ningún lado y parece preferir la compañía de los comerciantes a la de sus compañeros. Además, dado que tu hermana y heredera ya se han casado con un Shiba, una nueva alianza con ellas pondría en grave peligro el equilibrio entre los grandes clanes. Por lo tanto, comprenderá, Byakuya-sama, que nuestro interés en una dama potencial y futura del clan es legítimo. La peor parte es que lo estaba. Byakuya reprimió un suspiro de frustración. Sabía que tarde o temprano su clan intervendría. Solo deseaba tener un poco más de tiempo. De hecho, estoy considerando la posibilidad de volver a casarme. Sin embargo, la persona en cuestión no es consciente de mi interés en este momento y le insto a que no actúe sin mi permiso. La oración había sido tan imperativa que todos entendieron que era una orden. La mirada impasible que cayó sobre ellos finalmente los convenció de que no podían permitirse demasiadas libertades sobre el tema. ¿Al menos estarías de acuerdo en darnos el nombre de la persona? No. No lo haré hasta que ella misma sea consciente de mis intenciones y esté de acuerdo con ellas. ¿Ella es parte de un clan? ¿Cuál es su rango? Seguro que su rango le parecerá más aceptable que el de mi difunta esposa. Eso es todo lo que diré sobre el tema. La reunión está cerrada. Había apostado por la alegría que sentirían ante la idea de que finalmente se volviera a casar, así como por su mala conciencia con respecto a la muerte de Isana, para que aceptaran no llevar las cosas demasiado lejos.
Aparentemente, su apuesta había sido la correcta porque no se inmutaron más que eso cuando salieron de la sala de juntas. La madurez ganada desde su primer matrimonio así como la autoridad que había establecido sobre ellos desde que la derrota de Aizen había terminado de asegurar su paz por unos meses más. Pero ya no tenía elección. Debería hablar con Koana pronto. Y no estaba seguro de cómo reaccionaría ella. Mientras tanto, no tenía ninguna intención de luchar solo en el consejo, y tenía un aliado perfecto en mente. Solo tenía que arreglárselas para explicarle la situación. 0. 4 años después de la derrota de Aizen. Te ves particularmente feliz hoy, Yachiru. ¿Qué está pasando? Ahí está la fresa y su hermana que están regresando a la sociedad de almas. Él, yendo allí para ir y venir entre aquí y el mundo de los vivos, pero de repente, eso significa que el Ki estará allí a menudo y Kenmi podrá divertirse. Y lo que es peor, su hermana, va a la academia. ¿Te imaginas si conseguimos que ella venga a vernos? Si es tan fuerte como su hermano, Kenmi podrá tener peleas geniales todos los días. Nanao tuvo un pensamiento compasivo por los dos Kurosaki que se convertirían en la presa de la pequeña bola de energía rosa y su montaña de capitán. Incluso si el capitán Saraki logra tener algunas peleas con ellos, seguro que no será todos los días. Les tomará algunas semanas de recuperación cada vez, sin mencionar el tiempo que toman sus responsabilidades. ¡Ah, carajo! ¿Tú crees? La joven asintió con firmeza. Prefería no involucrarse demasiado en estas historias, pero no podía dejar decentemente a los dos nuevos reclutas de la Sociedad de Almas enfrentando tal pesadilla. Demasiado. Dijo la pequeña con resignación, con un suspiro que rompería el corazón de los menos informados. Con los ojos fruncidos y pensativos, se quedó en silencio por un momento. ¿Qué estás pensando, Yachiru? ¿Cómo es una mamá? Nanao no sabía qué responder, sin entender de dónde venía la pregunta. Yo, no lo sé. No recuerdo bien el mío. ¿Por qué esta pregunta? Oh, por nada. Estaba pensando en algo, eso es todo. Entonces, ¿qué diablos están haciendo Machan y el ratón? Makae me advirtió que llegaría un poco tarde. En cuanto a Koana, no tengo noticias. No sé si podrá venir hoy. La última vez que pudo fue hace 2 meses. Y antes, falló 3 veces más. Sin embargo, tiene menos misiones que antes, ¿verdad? ¿Por qué no viene ella? Es difícil de decir. Nunca se sabe realmente qué está pasando con ellos. Nanao evitó cuidadosamente encontrar la mirada de su amiga. Tú, sabes algo. Dar a luz. Esfuerzo malgastado. Yachiru era un verdadero detector de mentiras y un detector de verdades ocultas. Tengo la impresión de que se le cayó la baba durante la guerra contra Aizen. Ella está teniendo dificultades para superarlo. Bueno, ella tiene que salir con nosotros, divertirse, dejar de trabajar, eso la ayudará, ¿no? Me temo que es más complicado que eso, ¿sabes? Tienes que explicármelo porque lo entiendo sin rodeos. Nanao suspiró e invitó al pequeño a sentarse a su lado. Estaban en una habitación privada de un salón de té, pero ella prefirió colocar un sello de Kido para evitar que los oídos indiscretos la espiaran. La profesión de Koana no dejaba de interesar a los malintencionados y ella siempre se aseguraba de proteger el trasero de su amiga. No sé mucho. Solo un pensamiento liberado por Koana cuando estaba al final de su cuerda. ¿Sabes cómo es ella? Es muy difícil para ella confiar. Ella nunca deja ir la información, incluso con nosotros. Siempre es un milagro cuando nos cuenta un detalle o una anécdota. Yachiru asintió vigorosamente. Creo que la traición de los 3 capitanes lo sorprendió. Es posible, cuidado, esto es solo una suposición, que ella sospeche aún más que antes. Y también está el hecho de que todos hemos sufrido muchas pérdidas. Es posible que Koana haya perdido a las personas que le importaban entre sus compañeros de trabajo. Para alguien con un pequeño círculo de relaciones, el sentimiento de vacío creado es incluso peor que para las personas mejor rodeadas. Básicamente ella no confiaría en nosotros. Te lo dije, Yachiru, es solo una suposición. Y no es necesariamente que no confíe en nosotros, sino que no confía en ella para cumplir con sus misiones si alguna vez forma amistades demasiado importantes u otras cosas por el estilo. Repito, no lo sé. Si es así, ella solo tiene muchas misiones en este momento. Nunca se ha perdido tantas veces nuestros éxitos. Cuando no podía antes, nos decía cuándo volvería y nos cambiaríamos. Ella no nos dice nada ahora. Y comenzó después de que terminó el lío con el otro idiota. Buenos días. ¿No te hice esperar demasiado? Machan.
¿Sabes por qué ya no viene el ratón? La sonrisa de Makae, ya sin entusiasmo antes, desapareció por completo. Acabo de recibir un mensaje de él. Ella me dice que ya no podrá unirse a nosotros. Un silencio atónito recibió esta declaración. Hasta que el reiatsu de Yachiru explota y ella emite un qué. Lleno de sorpresa, rabia y dolor. ¿Qué hacemos? Nanao gritó. No es como si pudiéramos ir a buscarla a su casa. El acceso a la segunda división está cada vez más controlado. Tal vez Yachiru y tú con tu estatus de teniente y, de nuevo, no ha ganado. ¿Tienes una idea? Necesito algo de equipo. Yachiru respondió sombríamente. ¿Cómo esto? ¿Qué cosas? Makae le preguntó. Cosas para sus estúpidas trampas. Y Zeta pon muchos nuevos. Y tienes que llevarte mis caramelos a tu casa porque de lo contrario la avispa los picará a todos. Lo hace cada vez que voy a su casa. Espera, ¿planeas infiltrarte en la 2ª división? No, voy a los topos. ¿Topos? ¿Te refieres a ellos? Sí. Necesito algo de equipo. 0. Yachiru estaba mucho más informada que sus amigos sobre el trabajo de su amiga y la organización de Omitsukido. En particular sobre el alojamiento de sus miembros y la ubicación del apartamento de espías. En una división, los soldados sin ningún rango vivían en dormitorios. Los rangos inferiores tenían derecho a apartamentos pequeños, y las casas cada vez más espaciosas acomodaban a los oficiales superiores, desde el 6º asiento hasta el capitán. Pero en un Mitsukido, dados los antecedentes psicológicos y la paranoia de sus miembros, incluso los que no pertenecían a las filas tenían derecho a una habitación individual. En cuanto a los oficiales que no pertenecían al sistema de la segunda división, también habían tenido apartamentos ubicados no lejos del cuartel general de la división secreta, dentro del recinto que los protegía, por lo que no todos sabían dónde estaba ubicado. Todos excepto sus propios miembros, Yamato, Unohana y Yachiru. No se limitó a la propiedad de Kuchiki para sus experimentos subterráneos, aunque su botín era mucho más atractivo allí que en un Mitsukido. Pero el misterio que rodeaba a esta organización la había intrigado tanto que terminó liderando excursiones allí. Desafortunadamente, eran mucho más cautelosos y eficientes a la hora de defenderse de los curiosos. Ella no escapó sin daño y su capitán le robó sus golosinas en retribución tan pronto como se atrevió a infiltrarse en la punta de su nariz. Por eso ahora solo venía con una buena excusa o empujada por la mayor necesidad. Había contado cuidadosamente sus pasos, esperando que Koana no se hubiera movido desde su última visita. Al llegar debajo del edificio que le interesaba, comenzó a cavar hacia arriba antes de mirar con cautela desde el suelo. Nadie perfecto. Todavía no había activado ninguna alarma, lo cual era una muy buena señal. Escabulléndose discretamente afuera, trepó por la fachada trasera hasta llegar a la ventana de la derecha. Allí, el juego resultó ser un poco complejo. Todos los apartamentos tenían su propio sistema de seguridad. Automáticamente se dirigió hacia lo peor de todo y detectó la presencia del traidor en el interior. Se le abrieron dos soluciones. O corrió hacia adentro, ignorando las trampas, e intentó desempacar todo lo que tenía en su bolso antes de enfrentarse a un escuadrón enojado de Omitsukido, o, para tener más tiempo para charlar, usó la discreción. Excepto que no tenía idea de cómo pasar las trampas que le había colocado su objetivo. Intentándolo todo, se contentó con evitar las que parecían estar conectadas con el exterior e hizo un agujero en una sección de la pared que le pareció menos peligrosa que las demás. Sin esperar un segundo, corrió hacia la espía antes de que tuviera tiempo de huir y la agarró con todas sus fuerzas. ¿Qué estás haciendo, Koana? Más bien, dependería de mí hacerte la pregunta, Yachiru. Espera, ¿hiciste un agujero en mi pared? Bueno, sí, esa era la única forma de entrar sin que aparecieran las tropas. Y ahora te lo explicaremos. ¿Por qué no vienes más? ¿Por qué quieres más de nosotros? ¿No te importa un carajo nosotros o qué? No me digas que no te gustó contar historias con nosotros y comer pasteles porque no me tragaría tu mentira. Entonces, ¿por qué le dijiste a Machan que no ibas a venir? Nana dice que es porque no puedes confiar más después de las tonterías de los otros andouilles. Dime que no es verdad. Dime que no dejaste que te envenenaran así el cerebro. ¿De verdad crees que vamos a cotillear sobre ti o te venderemos por una bolsa de caramelos? ¿De verdad crees que podríamos ponerte un disparo de Sanpakuto en la espalda? ¿Por qué nos tomas? Koana se dejó maltratar sin responder. Ni siquiera se atrevió a mirar a la chica a los ojos, solo mantuvo el equilibrio mientras la sacudía como un ciruelo.
Pero levantó la vista sorprendida cuando cambió por completo su tono. Realmente eres un cobarde. Terminarás alertando tanto a todos tus objetivos que temblarás mucho. Ni siquiera podrás hacer un sándwich sin cortarte la mano. ¿Quieres que te lo diga? Al morir de miedo y desconfiar de todo, incluso de nosotros, eres tú quien se ha convertido en un traidor. ¿Cómo puedes mantenerte leal a algo o a alguien en quien crees más? ¿Quieres estar solo en tu madriguera? Bueno, quédate y muere solo, ya que te preocupas tanto. Pero las lágrimas de la niña contradecían sus palabras. Ni siquiera se molestó en limpiarlos antes de irse de donde había venido. Los espías ahora rodearon el apartamento, alertados por los gritos. Vieron pasar la furia rosada y se contentaron con comprobar que efectivamente salía del recinto. Enviarían a los que estaban de guardia a atacar el 11º bando en 1 o 2 días. Parecía un gran ejercicio. En cuanto a Koana, después de enviar la señal acordada para ordenar a todos que se fueran a casa o reanudaran su patrulla, se sentó pesadamente y con el rostro lívido en su cama. En su cabeza, una pequeña voz hizo eco. Si empiezas a abandonar a los demás también, no tienes más excusas. No te conviertas en uno de esos monstruos de los que huyes, chico. 0 Un mes después, mientras Nanao estaba leyendo un libro, esperando el regreso de sus 2 amigas que se habían ido para cuidar los suministros, sintió que una persona se sentaba en el asiento frente a ella. Mirando hacia arriba, una mirada tímida se encontró con la de ella y ella respondió con una gran sonrisa. Cuando Makae y Yachiru regresaron, con los brazos cargados de dulces, se sentaron a su vez y compartieron sus provisiones sin pensar, contentos de describir la cara del comerciante cuando le habían presentado su pedido. Estaban completos de nuevo.